Muy buenos días. Sean bienvenidos en este domingo 7 de noviembre del año 2021. Les damos las gracias a todos que continúan mirando estos mensajes y como siempre les pedimos que por favor puedan compartirlo, hacerlo llegar a otras personas que necesiten escuchar la palabra de Dios, que tengan la necesidad del Señor. Por favor, no olvide hacer llegar este mensaje a los demás. Ahora en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que es por demás importante y que tiene que ver acerca con nuestra identidad delante de Dios, nuestra identidad en Cristo. Y es que hace unas semanas atrás estábamos estudiando las palabras que el Señor enseñó en lo que conocemos como el Sermón del Monte, y mientras estábamos estudiando esto, nosotros llegamos a la parte llamada como la oración modelo, el Padre Nuestro. Y cuando llegamos a esa sección, nosotros nos encontramos con dos conceptos que en primera instancia, hermanos, puede que nos parezcan contrarios o difíciles de conciliar. Y estos conceptos a los que me refiero son, por un lado, a la forma en la que precisamente inicia la oración. La oración comienza diciendo Padre Nuestro. Y aquí obviamente se nos dice y se nos enseña que nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe. Ese es el primero de los conceptos. Ahora, por otro lado, hermanos, cuando nosotros continuamos orando y declaramos en esta oración, venga tu reino, nosotros estamos reconociendo y aceptando que el Señor es Rey, y no solamente que Él es Rey, sino que Él es nuestro Rey, y por lo tanto, en consecuencia, también nosotros estamos declarando aquí que somos siervos de Dios. Por lo tanto, la pregunta que vamos a estar respondiendo en esta mañana surge, y esa pregunta sería: ¿nosotros los creyentes somos hijos de Dios o somos siervos de Dios? ¿Realmente qué es lo que somos nosotros? ¿Somos hijos o somos siervos? Ahora, para poder dar una respuesta completa a esta interrogante, más allá de la percepción personal o de suposiciones, en esta mañana nos vamos a adentrar a lo que nos enseña la Biblia y lo que nos dice con una marcada claridad, y vamos a estar revisando qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en lo que se refiere, como ya decíamos, a nuestra identidad delante de Él. Reitero, el título del mensaje de esta mañana es Nuestra identidad en Cristo. Así que vamos a comenzar primero que nada señalando que el concepto de hijos y el concepto de esclavos está enseñado con bastante claridad en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Esto no es algo que alguien después inventó o es algo nuevo o novedoso, no, son conceptos, tanto el hijo y esclavo están marcados, como les digo, en el Nuevo Testamento. Comencemos con el primero, con el concepto de hijos. Y en Juan hay muchos textos que lo enseñan, hermanos, pero solamente nos vamos a concentrar en uno de cada lado en esta mañana. En Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 12, ahí nosotros leemos lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí la Biblia está diciendo con bastante claridad que todo aquel que cree en Jesucristo, en su obra redentora, en su muerte en la cruz, en su resurrección, aquel que cree en Cristo, aquel que ha depositado su fe en Él, ha de recibir el derecho o la potestad, como leíamos, de ser llamado hijo de Dios. Así que sí, nosotros somos hijos de Dios, por un lado. Sin embargo, la palabra de Dios no solamente nos enseña esto, sino que también en otro versículo, esta vez en la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 22, nosotros leemos lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer, una vida santa y una vida eterna es el fruto que han de recibir aquellos que aceptan su posición. ¿Y cuál es esta posición? Bueno, que somos siervos de Dios. Nuestro fruto, cuando nosotros reconocemos y aceptamos que somos los siervos del Señor, es que somos santificados y también recibimos la vida eterna.
Luego entonces la pregunta persiste, hermanos, en esta mañana. ¿Nosotros los creyentes somos hijos o somos siervos? ¿Qué es lo que realmente nosotros somos? Pero antes de dar respuesta a esta pregunta, hermanos, quiero hablar por unos momentos de una idea errónea, una idea equivocada que suele muchas veces tenerse entre las iglesias, entre los creyentes, en relación precisamente a estos dos títulos que la Biblia nos da. Y es que existen creyentes que consideran o que piensan que debido a que nosotros somos hijos, no podemos ser siervos o esclavos, como dice en otra parte de la Biblia, esclavos de Dios. Ambos conceptos, el de hijos y el de siervos, piensan estas personas, son contrarios y por lo tanto son excluyentes. Por lo tanto, dicen ellos, debemos abandonar la mentalidad de siervos, la mentalidad de esclavos, y debemos adoptar nuestra posición como hijos de Dios. Esta clase de creyentes incluso suele citar algunos versículos. Permítame poner un ejemplo en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4:7, si usted va y da lectura, dice lo siguiente: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí, si hacemos una lectura rápida y superficial, por supuesto que podemos llegar a pensar que nuestro llamado a ser hijos de Dios es primordial y está por encima de este llamado de ser siervos. Incluso hay quienes pueden llegar a llamar a las personas, a los creyentes, a dejar atrás precisamente, supuestamente ellos, esta mentalidad de siervos, porque esa mentalidad de ser siervos de Dios nos limita o retiene nuestras bendiciones como hijos de Dios que somos. Esto es algo que se enseña regularmente en muchas iglesias. Sin embargo, hermanos, este versículo que acabamos de leer en Gálatas no está de ninguna manera colocando el estatus de hijos de Dios por encima de nuestro llamado a ser siervos de Dios. De hecho, hermanos, este versículo de Gálatas ni siquiera tiene que ver con el tema del que estamos hablando en esta mañana. Lo están sacando completamente de contexto y de proporción. Es cierto, sí, que si nosotros leemos aquí en Gálatas, se nos habla de hijos, se nos habla de esclavos, sí, eso es verdad, nosotros lo acabamos de leer, pero si nosotros lo leemos con detenimiento y sobre todo leemos el contexto de todo el pasaje, podemos darnos cuenta de que aquí se nos está enseñando dos cosas. Primero que nada, que ya no somos esclavos, sí, pero leamos el contexto y ahí nos dice que ya no somos esclavos de los rudimentos de la ley, es decir, un tema distinto. Eso como primer punto. Y también se nos dice que ahora somos hijos de Dios por medio de la fe, por medio de la gracia. Este es el asunto que está tratando aquí Pablo en la epístola, a los Gálatas. En otras palabras, la enseñanza de estos versículos de la carta a los Gálatas no tiene nada que ver con la enseñanza de nuestra identidad como hijos y como siervos de Dios. Son enseñanzas completamente distintas. ¿Utilizan ejemplos similares? Sí, pero para dar enseñanzas distintas. Por lo tanto, podemos decir que usar estos versículos de Gálatas u otros versículos de la Biblia tomados fuera de contexto para enseñar algo que realmente la Biblia no está diciendo, no solamente es algo incorrecto, hermanos, sino que también esta forma de enseñanza nos puede conducir a ideas que son contrarias a lo que la Biblia establece. Y cuando nosotros comenzamos a enseñar o escuchar ideas contrarias a lo que la Biblia nos dicta, estamos enseñando o estamos escuchando herejías. Ahora bien, otro problema con esta manera de pensar que les digo que muchas personas tienen y que le dan una mayor importancia a nuestra posición como hijos de Dios, diciendo que realmente esto es lo importante, que debemos arrebatar nuestra posición o reconocer o declarar que nosotros debemos incluso disfrutar de esta posición porque somos hijos de Dios y del Rey, que debemos echar mano de nuestra autoridad. Cuando nosotros nos enfrascamos en esto y estamos constantemente pensando en esto de una manera equivocada, hermanos, podemos llegar a conclusiones como la siguiente. En estas semanas, mientras estaba preparando este tema, estuve leyendo diferentes fuentes, diferentes libros, y me encontré con un blog en internet de unos creyentes que precisamente tocaban este tema.
Y es triste, de verdad, es lamentable ver hasta qué conclusiones se puede llegar con esta idea de exacerbar el pensamiento de que lo más importante en la vida del creyente es que somos hijos de Dios. Lo que encontré en este blog, permítame leerlo, es lo siguiente. Solamente voy a leer una porción de lo que ahí enseñaban y dice: es triste, escribía la persona de este blog, es triste cuando un hijo de Dios tiene una mentalidad de siervo. Es triste ver cristianos que afirman con sus bocas ser hijos, pero con sus hechos viven como siervos. Es triste ver que están viviendo en la casa del Padre sin disfrutar del Padre ni de lo que el Padre tiene. Los que tienen la mentalidad de siervo siempre están pensando en lo que tienen que hacer por y para Dios. Creen que la vida cristiana es servir a Dios, cuando en realidad la vida cristiana es dejar que Dios te sirva. Hasta ahí la cita, hermanos. Dejar que Dios te sirva. La vida cristiana, dice esta persona que escribía este texto, es dejar que Dios te sirva. Como si se tratara de una especie de genio de la lámpara que está aquí simplemente para cumplir nuestros deseos y nuestros caprichos. Y el problema, como les decía, hermanos, con este tipo de ideas, con este tipo de pensamientos, el problema con hacer énfasis desmedido y desbalanceado en la idea de que nosotros somos hijos de Dios es que estamos simplemente concentrándonos y enseñando solo una parte de todo el consejo de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, tarde o temprano, hermanos, va a llegar la consecuencia. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, que vamos a comenzar a pensar, como la persona que escribía esto obviamente piensa, que servir a Dios, que someternos a Él, es de alguna manera tener una mentalidad de esclavos, como escribía esta persona. Es llegar a ser simplemente religiosos, es no crecer en nuestra revelación con Dios. En pocas palabras, hermanos, ser siervos de Dios se convierte en algo que es malo, incluso en algo que es indeseable. Sin embargo, a todas estas personas que enseñan, que afirman esto, que llegan a este tipo de conclusiones, hermanos, convendría recomendarles que se den una vuelta por la Biblia, que vayan y lean algunos de los libros de la Biblia, y no digo que los lean todos, simplemente que vayan y que lean las introducciones, sobre todo de cartas y de escritos del Nuevo Testamento. Si usted lo ha leído, seguramente recordará la parte en donde Pablo escribe a alguna de las iglesias y les escribe en la parte introductoria: Pablo, el gran Hijo de Dios, el apóstol de las naciones. ¿Se acuerda cuando Pablo escribió eso? O cuando Pedro escribió: Pedro, el gran apóstol, el siervo de Dios por encima de todos. ¿Se acuerda cuando Pedro escribió eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque estos apóstoles, estos siervos de Dios, no escribían eso. ¿Cómo escribe regularmente, o cómo inicia más bien regularmente sus epístolas Pablo? Bueno, usted puede ir y leer la introducción, reitero, solo la introducción en la semana, y se va a encontrar que prácticamente en todas sus cartas Pablo inicia con las siguientes palabras: Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, esto no es algo exclusivo de Pablo. Si usted va, por ejemplo, a 2 de Pedro, en el capítulo 1, cuando Pedro hace la introducción, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Esto no es algo exclusivo de Pablo o de Pedro. Si usted va, por ejemplo, a la epístola de Santiago, otro de los apóstoles, en el capítulo 1, versículo 1, él comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y otro de los apóstoles que también escribe en el Nuevo Testamento, no vamos a ver sus cartas porque él en sus cartas es directo, no hace una introducción, pero en el libro de Apocalipsis, el libro final de la Biblia, él sí toma un momento para hacer una introducción a este escrito. Y en esa introducción, Apocalipsis 1, primer capítulo, Juan escribe lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra se repite vez tras vez: siervo de Dios, siervos de Dios, siervo de Dios. Estos hombres que conocieron al Señor de primera mano, en persona, que hicieron grandes cosas para Dios, que son respetados hasta el día de hoy como columnas de la iglesia, ellos no dudan en presentarse en sus escritos como siervos de Jesucristo.
Ellos no están considerando que este título sea algo indigno o que sea una posición menor, sino que por lo contrario ellos están honrados de poder ser siervos de Dios. Ellos están honrados de poder servir al Señor. Luego entonces respondamos ya la pregunta que hemos estado haciendo toda esta mañana. Y esa pregunta decíamos, ¿somos hijos o somos siervos? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad delante de Dios? Y hermanos, la respuesta es ambos. Nosotros somos hijos, pero al mismo tiempo somos siervos. Y es que solemos pensar que ya que los conceptos de hijo y de siervo o de esclavo, como decíamos, son conceptos contrarios, debemos de alguna manera elegir uno de los dos. Sin embargo, nosotros los creyentes, por medio de la fe, hemos sido hechos hijos de Dios, pero al mismo tiempo tenemos el llamado de siervos de Dios. Y ambos títulos, siervos e hijos, coexisten en nuestra identidad delante del Señor. Y aunque ambas posiciones de manera natural, es decir, en el mundo natural, sí son contrarias, eso es en el mundo natural, en Dios están perfectamente unidas y relacionadas y balanceadas. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana nosotros podemos decir que en el Señor, por medio de la fe, nosotros somos 100% hijos de Dios y al mismo tiempo nosotros somos 100% siervos de Dios. Las dos cosas operan en nuestra vida como creyentes. Ahora bien, con todo esto, todavía alguno de nosotros podría no tener del todo claro cómo es que nosotros podemos ser hijos y podemos ser siervos al mismo tiempo. Pudiera ser que no nos quede del todo claro, y ante esta situación lo que nos conviene hacer es mirar a nuestro máximo ejemplo como creyentes. Y nuestro máximo ejemplo, por supuesto que estoy hablando del Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús, en toda regla, precisamente Él es el Hijo primogénito de Dios. De hecho, en lo que es posiblemente uno de los versículos o el versículo más famoso de toda la Biblia, nosotros leemos lo siguiente, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, muchos creyentes piensan que nosotros, como hijos de Dios, tenemos de alguna manera una clase de derecho a un mar de bendiciones y de buena fortuna. Solamente cosas buenas pueden pasarle a los hijos de Dios, es lo que muchas personas piensan. En su mente, los hijos de Dios son merecedores de todas las cosas que pidan, de todas sus oraciones, de todos sus caprichos. Sin embargo, hermanos, pensar de esta manera o tener esta idea en mente es más parecido a un concepto un tanto ridículo de niños ricos y caprichosos de Hollywood que a lo que realmente la Biblia nos enseña con respecto a lo que es un hijo, en este caso un hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer si queremos entender nuestra posición como hijos y como siervos, no es voltear y mirar al mundo, como son los hijos de los ricos, de los magnates que se dan lujos. Si nosotros pensamos que de eso se trata ser hijos de Dios, estamos mirando en el lugar equivocado. Si nosotros queremos entender realmente de qué trata ser hijos de Dios y siervos de Dios, tenemos que mirar al lugar correcto, tenemos que mirar a la Biblia, tenemos que mirar al ejemplo que Cristo nos dejó. Así que volvamos precisamente con Cristo, volvamos a Él. Y en la Biblia se nos dice que Él era hijo, sí, pero al mismo tiempo se nos dice que Él era un siervo. ¿Y cómo es que el Señor nos enseña o nos demuestra su carácter de hijo y de siervo al mismo tiempo? Bueno, en Filipenses, la carta, en el capítulo 2, en el versículo del 6 al 8, se nos narra precisamente cómo es que el Señor actúa siendo hijo y siendo siervo. Ahí se nos dice, podemos nosotros leer lo siguiente: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Cristo, aun cuando era hijo, Él sirvió a su Padre y lo hizo incluso hasta las últimas consecuencias, hasta llegar, como acabamos de leer, a la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo siguiente, hermanos. Primero que nada, que Cristo, en su papel como hijo, no fue eximido de sus responsabilidades como siervo, y al mismo tiempo, en su papel como siervo, no fueron disminuidas su posición como hijo. Y si esto es así en Jesucristo, nuestro Señor, ¿cómo podríamos nosotros pensar que va a ser de una manera distinta para nosotros, sus siervos? ¿Cómo podríamos pensar que nosotros vamos a tener una vara de medir distinta? ¿Cómo podríamos nosotros pensar algo así? Así que, hermanos, como creyentes, nosotros no debemos pensar que de alguna manera es necesario que elijamos una posición, ya sea como hijos o como siervos, porque en Dios nosotros somos ambos. Nosotros somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos y al mismo tiempo nosotros somos siervos que deben obedecer al Señor que está en los cielos. Reitero, nosotros somos ambas cosas al mismo tiempo. Y también, entendiendo esto, hermanos, lo que debemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a encontrar, a tener un correcto balance en estas dos posiciones. Que no nos inclinemos ni en la balanza ni por el lado de hijos, ni por el lado de siervos, sino que el Señor nos ayude a tener un correcto balance en nuestra posición, en nuestra identidad delante de Él. Ahora, dicho sea de paso, hermanos, quiero hacer una anotación más, y es que en el Señor, hijos o siervos no son de hecho los únicos apelativos que se nos dan. No, en Dios tenemos otros apelativos, otros nombres que se nos conceden a lo largo del Nuevo Testamento. Y de hecho en toda la Biblia. La Biblia nos dice que somos hijos, como ya veíamos, nos dice que somos siervos, ¿sí? Pero también nos dice que somos soldados, también nos dice que somos atletas, que somos ovejas, que somos los redimidos de Dios. La Biblia, reitero, nos da diferentes títulos a lo largo de ella. Sin embargo, hermanos, ¿por qué, quiero preguntar en esta hora, por qué todos estos títulos que acabamos de mencionar, que también nos han sido dados, todos estos títulos no son tan usados cuando nos referimos a lo que somos delante de Dios? Por supuesto, nos encanta referirnos a que somos los hijos de Dios, los hijos del Rey, pero todos estos títulos también nos han sido dados. ¿Y por qué prácticamente casi nunca los usamos? Bueno, porque ¿acaso será que un soldado tiene que ir a la guerra y un atleta debe esforzarse y entrenarse todos los días? ¿Acaso será tal vez porque las ovejas son animales que dependen completamente del cuidado del pastor? ¿O quizás sea porque los redimidos son aquellos que eran esclavos y que el Señor ha pagado su precio de libertad? Todos estos títulos, junto con el título que ya mencionábamos, el título de siervo, nos recuerdan a nosotros, hermanos, nuestra indignidad, nuestra antigua manera de vivir, nuestra condenación. Nos hablan acerca de nuestra dependencia delante de Dios, nos hablan de nuestra necesidad de Él. Y lamentablemente, con un corazón tan orgulloso como el que solemos muchas veces tener aún siendo creyentes, con ese orgullo que tenemos en el corazón, preferimos esconder de alguna manera estos títulos o hacerlos a un lado o no mencionarlos casi nunca y centrarnos solamente en aquel título que nos concede, por decirlo de algún modo, que nos concede algo de dignidad, algo de gloria, y nos encanta llamarnos hijos de Dios. Ese título sí que nos gusta. Sin embargo, hermanos, debemos entender en esta mañana que en el Señor sus hijos también tienen que ser siervos fieles. En el Señor sus hijos también tienen que ir a la batalla. En el Señor sus hijos también tienen que esforzarse cada día. En Dios sus hijos tienen que aprender a depender completamente de Él. Y en el Señor, hermanos, sus hijos deben aprender a vivir agradecidos por su amor, por su bondad y por la gracia que hemos recibido, hermanos. No podemos esconder los otros títulos como algo que no nos agrada y simplemente apoyarnos o tomar este único título de hijo. Nosotros somos hijos, pero también siervos, soldados, atletas, ovejas
y redimidos. Y si no entendemos esto, hermanos, si no lo aceptamos incluso, de hecho nos parecemos en gran manera a aquellos discípulos que la Biblia nos cuenta en lo que se conoce como la última cena. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, cuando ya llegaba el tiempo de la partida del Señor Jesús, Él fue a Jerusalén y Él sabía que ya estaba cerca el tiempo en que iba a ser aprehendido e iba a ser crucificado, Él lo sabía. Y antes de que esto ocurriera, Él decidió pasar una última cena con sus discípulos, con sus amigos. Así que mandó a 2 de ellos, a Pedro y a Juan, para que prepararan todo lo necesario para esta celebración. Pedro y Juan obedecieron lo que el Señor Jesús les había ordenado y prepararon efectivamente todos los elementos para esta última cena, pero olvidaron un asunto de suma importancia y vamos a llegar ahí en un momento. Debemos recordar, primero que nada, que en aquella época, en la cultura del Señor Jesús, la gente cuando llegaba el momento de la cena, sobre todo en celebraciones especiales, ellos no se sentaban en una mesa con sillas alrededor, como lo solemos hacer hoy en día. Esto no ocurría en la cultura de Oriente Medio de aquel entonces, ¿no? Sino que ellos en ese entonces se sentaban casi recostados en el piso alrededor de lo que podríamos llamar una mesa. Y estando en esa posición, casi recostados, lo que sucedía, hermanos, es que los pies del que estaba a mi lado quedaban casi delante de mi rostro. Eso es lo que pasaba, de esa manera se acomodaba la gente. Ahora, también cabe mencionar que en aquel tiempo la generalidad de los caminos eran caminos de tierra, caminos polvorientos, y por lo tanto los pies se manchaban, los pies se llenaban de tierra constantemente. Así que sucedía que cuando había una celebración, una cena como la que se iba a llevar a cabo en ese momento, aquel anfitrión que invitaba a las personas tenía que asegurarse de que en la entrada hubiera un siervo encargado de lavarle los pies a todos los invitados conforme iban llegando. Hermanos, este es precisamente el asunto que olvidaron planear Pedro y Juan. Se los olvidó tener o preparar a una persona que se encargara de lavarles los pies cuando llegaran. Ahora, llegó la hora de la cena, hermanos. Todos se presentaron en el lugar, se sentaron en alrededor, digamos, de la mesa, por decirlo de algún modo. Y ninguno de estos discípulos quiso ocuparse de esta tarea, por supuesto, nada atractiva. Ninguno de ellos se ofreció para lavarle los pies a sus compañeros. Ellos decidieron o prefirieron ir a la mesa con los pies sucios. ¿Por qué? Porque ellos eran los 12. Ellos eran el círculo más íntimo del Señor Jesús, los más cercanos. Ellos eran los escogidos. Ellos eran, poniéndolo en palabras más actuales, hermanos, los hijos de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a pensar que estos grandes siervos, estos apóstoles, iban a lavarle los pies a alguien más? Esta es una tarea indigna de ellos, quizá pensaron estos hombres. Estos discípulos, a los que, reitero, nos parecemos en muchas ocasiones, estaban ya listos en la mesa, aun cuando tenían los pies sucios. Y entonces, como seguramente usted ha leído en el relato o lo conoce, sucedió lo impensable. El unigénito Hijo de Dios, el Señor, el Cristo, la palabra encarnada, dice la Biblia que se levantó y sucedió lo siguiente. Usted puede leerlo en Juan capítulo 13, versículo 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, nos encontramos aquí en esta cena, en este panorama, en este escenario, y el único de esa cena que podía realmente ostentar con absoluta verdad el título de Hijo de Dios, el único, no por gracia ni por adopción como nosotros, no, sino porque es de la misma esencia de Dios, el único que realmente podía ostentar el título de manera legítima, vamos a decirlo de esta manera, legítima, el único que podía hacerlo, nos da a nosotros un ejemplo de humildad y de servicio. Cristo se levanta y le lava los pies a sus discípulos. Y es verdad,
hermanos, y no quiero que perdamos esto de vista. Es verdad, porque es verdad en el Señor, que por medio de la fe nosotros somos ya hijos de Dios. Esto es verdad, esto no quiero que lo perdamos de vista. Pero si aquel que es igual a Dios, Cristo, no tuvo en su divinidad algo a qué aferrarse, sino que se despojó de ella, como ya leíamos, ¿no deberíamos nosotros seguir también el mismo ejemplo que nos dejó? De hecho, esta es la recomendación que se nos hace en el texto que ya leíamos. Permítame leerlo pero de una manera completa. Me salté el primer versículo, pero dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. En otras palabras, imítenlo, sean como Él, vivan como Él, hagan lo que Él hizo. Haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego entonces, hermanos, ya para ir casi terminando, tal vez alguno de ustedes pregunte, bueno, ¿somos realmente hijos de Dios? Y la respuesta es sí, hermanos. Por supuesto que sí, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por su gracia, por su misericordia. Somos hijos de Dios porque Él ha decidido hacernos parte de su familia, y por lo tanto nosotros podemos gozarnos en ello y podemos estar seguros en la promesa de Dios. Sí. Pero este título, hermanos, de hijos de Dios, esta dignidad que el Señor nos ha concedido, debe ser visto como un honor de nuestro lado y como una responsabilidad, como un compromiso de comportarnos como es digno de un hijo de Dios. Jamás, hermanos, jamás este título de hijos de Dios debe ser ostentado como si se tratase de algún motivo de orgullo o como una cuestión de estatus de superioridad delante de los demás. Quien porta de esta manera el título de hijo de Dios, quien se refiere a sí mismo como hijo de Dios, pero hablando de una manera orgullosa, arrogante, quien puede pedirlo todo, quien se dice a sí mismo hijo de Dios, pero tiene esta clase de actitudes, podemos decir en esta mañana sin temor a equivocarnos que realmente no lo es. Esta persona que se jacta de que es un hijo de Dios, realmente no es hijo de Dios y lo ha entendido mal. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios sabe que es un siervo de Dios al mismo tiempo. Termino ahora sí en esta mañana haciendo un recordatorio para todos nosotros de esperanza. ¿Y por qué digo que un recordatorio de esperanza? Porque, hermanos, regresemos por un momento a hablar de este grupo de discípulos que ya veíamos. Esos discípulos que en esa cena no quisieron lavarse los pies. Esos discípulos que prefirieron ir a sentarse a la mesa con los pies sucios en lugar de humillarse delante de los demás. Este grupo que constantemente, nos dicen los evangelios, estaban discutiendo por quién era el mayor entre ellos. No, yo soy más grande, no, yo soy el mayor, no, a mí me llamó primero el Señor, no, yo soy... Este grupo que incluso dos de ellos se atrevieron a ir y a hablar con el Señor y a pedirle: Señor, por favor, cuando venga tu reino, concédenos a uno sentarnos a tu derecha y a otro a tu izquierda. Esa fue la petición que se atrevieron a hacer dos de estos hombres. Estos hombres necios, orgullosos, arrogantes, fueron a la larga transformados, tratados por Dios y transformados por su Espíritu Santo. Y la Biblia nos relata que al final ellos serán nombrados o puestos como columnas de la iglesia. Sus nombres estarán inscritos en las puertas de los cielos. Y aún con todo este trato de honra, de dignidad y de grandeza que el Señor les ha de conceder, hermanos, ¿sabe lo que hacen estos hombres? Porque finalmente han entendido su posición de que son hijos, sí, pero también son siervos de Dios. Estos hombres han entendido, cuando ellos entienden por completo y nosotros junto con ellos nuestra posición, lo que hacen es lo siguiente. En Apocalipsis 4, en el versículo del 9 al 11, la Biblia nos dice esto: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, aquí están contemplados los 12 apóstoles, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres
Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos hombres que están sentados en tronos, que son columnas, que sus nombres están inscritos, esos hombres con tan grandiosa dignidad y reconocimiento delante de Dios, lo único que pueden hacer al entender realmente su posición y su identidad delante del Señor es arrojar sus coronas, inclinarse delante del Señor y decir: digno eres, Señor, porque tú nos salvaste, porque tú nos ayudaste, porque tú nos mantuviste, porque tú nos fortaleciste, porque sin ti no hubiéramos logrado lo que logramos, Señor, tú eres digno. Así que, hermanos, la próxima vez que de alguna manera nos encontremos en esta encrucijada de si somos hijos o si somos siervos, o qué título nos gusta más, o cuál es la dignidad que más nos atrae, recordemos esto, hermanos, que sí, por medio de la fe en Cristo nosotros somos hijos por adopción, somos ahora parte de la familia de Dios y debemos estar agradecidos porque el Señor nos ha honrado con esto. Debemos decirle al Señor: gracias porque nos has hecho tus hijos. Pero no debemos jamás perder de vista, mis hermanos, que somos siervos, que le debemos todo al Señor, que ha sido por su gracia que nosotros podemos estar aquí, que nosotros podemos servirlo, que nosotros hemos sido salvos. Ha sido su gracia, su generosidad, su amor, su misericordia y nada más. Hermanos, teniendo esto en mente hoy y siempre, pidámosle al Señor que nos ayude y terminamos en esta mañana la predicación. Vamos a hacerlo con una oración y vamos a pedirle al Señor precisamente que nos ayude a entender de manera correcta nuestra posición delante de Él como hijos, pero también como siervos, y que nunca olvidemos realmente esto. Cierre sus ojos desde donde usted esté y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendición, por tu amor y tu cuidado. Te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de ser llamados tus hijos. Somos parte de tu familia y esto es una realidad. Lo reconocemos, lo aceptamos, pero te damos gracias, Señor. Este título que tú nos has concedido no debe llenarnos ni de orgullo, ni de vanidad, ni debe llevarnos de alguna manera a pensar que todo se nos ha de conceder o que tendremos alguna clase de trato especial. Somos tus hijos, pero esto es una responsabilidad. Es una honra para nosotros, pero también es un compromiso y una responsabilidad para vivir de una manera correcta delante de ti. Y al mismo tiempo, Señor, no permitas que perdamos de vista nuestra posición y nuestro llamado como siervos. Que te sirvamos de una manera correcta, alegres de corazón, sirviéndote a ti y sirviendo a los demás como si te sirviéramos a ti, con alegría, con gozo. Te damos gracias en esta hora y te pedimos una vez más, ayúdanos a entender bien nuestra posición como hijos y a nunca olvidar que somos tus siervos. Te pedimos todo esto, Señor, por favor, en esta hora, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén.